Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es un video para mostrar un poco cómo hacer para, partiendo de un ejercicio hecho en Wolo, llegar a su equivalente, pero en el lenguaje Kotlin. Vamos a usar para esto un ejercicio llamado vendedores, que lo tomamos de la materia objetos 1, y vamos a partir de una implementación parcial en Wolo e ir de a poco migrándola a Kotlin. Bueno, tenemos acá entonces la implementación, que no es el ejercicio completo, pero nos va a servir para ir descubriendo cómo hacer esto en Kotlin. Entonces tengo acá abierto el IDE de Wolo y tengo el IntelliJ para ir haciendo las cosas de Kotlin. La estructura de carpeta ya la tengo creada, entonces lo que voy a hacer directamente, voy a crear un archivo. Este archivo le voy a poner vendedor porque acá voy a seguir la misma estructura que tengo acá. Tengo dos archivos, uno vendedor, tengo tres en realidad. Dos para el código, vendedor y ciudad, y otro para los tests. No voy a mostrar el enunciado porque el objetivo del video es simplemente ver cómo hacer la transición o migración. El enunciado después lo puedo dejar en la descripción para que lo lean. Entonces vamos a empezar con esta clase que es muy sencilla, que solamente tiene dos propiedades que son de solo lectura. Es decir, una vez que se crea la clase, ya no se puede modificar el valor. Bien. En Kotlin hacer esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es, seguido al nombre de la clase, poner entre paréntesis cómo se van a llamar estas propiedades. Entonces, lo que en Wolo era const, acá es val con L, viene de valor. El nombre es de producto. Y acá la diferencia, como ya habíamos hablado anteriormente, es que en Kotlin uno tiene que especificar el tipo. Si no tiene el enunciado fresco, bueno, les cuento, es de producto, puede ser verdadero o falso. Entonces en este caso va a ser booleano. Y puntaje también es un val, porque una vez que se crea el objeto certificación ya no se puede cambiar. Y vamos a decir que es un entero. Bien. Todo lo demás no hace falta, porque como esta clase no tiene ningún método, y con esta línea tenemos la misma definición que teníamos en Wolo. Vamos a agrandar un poquito la letra. Ahí está. Una más. Bien. Vamos entonces a copiar la segunda clase. Que esta clase es una clase que es abstracta para nosotros, porque no vamos a instanciar clases de objetos de vendedor directamente, sino que vamos a usar vendedor fijo, viajante y comercio corresponsal. Entonces, la primera diferencia es esa. En Wolo no había que escribir nada, pero acá en Kotlin tenemos que explicitar que la clase es abstracta. Certificaciones, vamos a mantener la idea de que sea constante, que eso se escribe val. Y acá tenemos que tomar una decisión, porque en Kotlin las listas vienen en dos sabores, digamos. Hay listas que son inmutables, lo cual quiere decir que una vez que se crean no se pueden ni agregar ni quitar elementos, y hay listas que son mutables, que es lo contrario, uno puede agregar elementos. Como en este caso, después tenemos un método que agrega, vamos a usar una lista mutable. Entonces vamos a poner mutable list of, y acá tenemos que poner qué es lo que va a contener esta lista. Va a contener objetos certificación, entonces escribimos eso. Bien, esto va a crear una lista vacía a la cual posteriormente le podemos hacer add. Bien, siguiente método es versátil. Este es un método que devuelve un booleano, pero vamos a ver una particularidad de los métodos que están definidos en una línea y devuelven. Primero es, en vez de método ponemos fun. Esto viene de función, que en realidad tiene que ver con otro paradigma, pero bueno, en Kotlin se escribe de esa manera. Bien, vemos acá certificaciones, ya lo tomó como un atributo.
La diferencia acá es que size no es un método, sino que es un atributo de las listas, entonces hay que borrarle los paréntesis. Y después la otra diferencia es que en vez de self se escribe this. Entonces acá tenemos este método. Obviamente esto falla porque todavía no los definí. Vamos a definir esos dos. Hacemos lo mismo, en vez de método ponemos fun. Y en vez de flechita doble, acá va flechita simple con un guión. Fíjense que es bastante sencillo. Es muy parecida a la sintaxis. Una cosa que quizás no mencioné es que en Wolloc ustedes tienen la posibilidad de definir métodos que devuelven de dos maneras. Una es esta, quizás la tradicional, poniendo llaves y adentro del cuerpo del método escribiendo return. Y la otra es esta, que es como una versión más corta, que se pone un igual, no van llaves y luego va la expresión. En este caso la expresión es un poco larga, en este caso es más corta. No hay que confundir este igual con una asignación, digamos, no estamos definiendo un atributo, sino que estamos definiendo un método que cada vez que se ejecuta hace este cálculo y devuelve el valor. Bien, en Kotlin tenemos esa misma posibilidad, por lo cual eso es algo interesante. ¿Qué tenemos acá de distinto? Bueno, los atributos se acceden sin paréntesis. Entonces, ven que acá esto me lo está pintando de rojo, entonces tengo que sacar los paréntesis. Bien. Luego los métodos de colecciones, la mayoría se llaman igual. Por ejemplo, el count se llama igual, el add, ahora vamos a ver que se llama igual, el sum se llama distinto. Pero hay muy poquitos que se llaman distinto. Y la otra particularidad es que acá, al usar esta manera de definir el método, no tenemos que explicitar que devuelve, porque se da cuenta o lo infiere a partir del valor de la expresión. Como se da cuenta que esta expresión estamos usando el AND y que estas cosas son booleanas, digo, esto es booleano, entonces asume booleano. De hecho, si nos paramos acá arriba, no sé si ya está muy chiquito, pero acá dice que es booleano y yo no lo escribí. Bien. Vamos a escribir este otro método. Acá bueno, acá nos está exigiendo que digamos la certificación, el parámetro este, qué tipo tiene. Entonces, bueno, es un parámetro de tipo certificación. El add se llama igual, así que ahí no hay que hacer nada. En este caso sí van las llaves, porque este método no devuelve nada. Y como no devuelve nada, tampoco es necesario especificarlo. Bien, continuamos. Método por fun, self por this. Y acá, en vez de sum, se llama sum by. Y puntaje, como es un atributo de la certificación, sin paréntesis. Bien. Tenemos entonces ahí la primera clase, que no fue tan difícil traducirla de Wolloc a Kotlin. Vamos a copiar otra. Bien. Inherits. En este caso es 2 puntos simplemente. Y aquí hay que poner unos paréntesis porque tiene que ver con la forma en que se instancian las clases. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos el test. Y básicamente estos paréntesis van a estar vacíos porque vendedor no tiene parámetros para su construcción. Digamos, la lista de certificaciones se crea automáticamente vacía, entonces no hay nada que pasarle acá. Si fuese una clase como certificación que tiene 2 parámetros, digamos, o su constructor tiene 2 parámetros, entonces tendríamos que pasarlos acá. Bien. Vendedor fijo sí va a tener acá en su construcción, tenemos que especificar el valor de la ciudad de origen. Entonces vamos a poner val, ciudad origen. Y esta va a ser de tipo ciudad. Ahora va a fallar porque todavía no creamos esa clase, pero bueno, más tarde la creamos. Esto entonces lo borramos. Método se vuelve fun.
poner el tipo. Bueno, y fíjense que acá, más allá del error, me está marcando que yo acá estoy haciendo un return, estoy devolviendo algo. ¿Ves? Dice acá, se encontró booleano y no lo estoy declarando. Entonces, acá tengo que poner boolean. La otra opción es hacerlo como las que hicimos más arriba, con el igual y no definir el tipo. Hice una de este modo y una del otro para que ustedes puedan elegir la que más la que les resulte más comprensible. Yo prefiero esta porque, perdón, prefiero la de arriba porque no tengo que escribir el tipo, pero bueno, quizás a ustedes les resulte más clara la de abajo. Ahí una diferencia interesante es que, bueno, si su método tuviera varias líneas, van a estar obligados a definirla de esta manera, ¿no? Si acá hubiese más cosas, no va a quedar otra. Pero si se puede simplificar el método a una expresión, quizás haciendo este tipo de cosas, como poniendo algunos cálculos en otros métodos, entonces, bueno, pueden usar esta sintaxis. Bien, ¿qué más? Bueno, sigamos con viajante. Acá ya dijimos estos dos puntos, acá va un paréntesis, acá vamos a mover provincias habilitadas al constructor. Esto, ¿qué va a ser? Va a ser una lista de provincia. Fíjense que las listas son un tipo, vamos a decir, compuesto de alguna manera, donde yo digo que es una lista y entre corchetes angulares o llaves angulares o un menor y un mayor hay que poner de qué es la lista, ¿no? Digo, no se puede poner lista, hay que decir lista de qué cosa. Entonces este lo borro, esto es una fun, este va a ser de tipo ciudad, contains se llama contains y provincia va a ser un atributo de la ciudad, así que estos parámetros, estos paréntesis los borramos. Última clase de este archivo, comercio corresponsal. Acá dos puntos, acá paréntesis vacíos. Acá tenemos nuevamente una lista. Entonces, pero esta es una lista de ciudad. Método se vuelve fun. Ciudad es de tipo ciudad. Y lo de adentro queda igual. Bien. Vamos a crear el otro archivo que tiene solamente estas dos clases, que tampoco tienen métodos. Bien, entonces la ciudad va a recibir una provincia. Fíjense cómo, vamos a vuelta, puse val provincia y automáticamente, como se llamaba igual que la clase, se dio cuenta que iba a tener ese mismo tipo. Entonces esto lo borramos y este va a tener población, que va a ser un entero. Decidimos esta manera de crear las clases por prolijidad y porque son clases que no tiene sentido en nuestro modelo que cambien. O sea, una ciudad, por ejemplo, no va a cambiar su provincia. Una provincia eventualmente con el tiempo cambia su población, pero para este modelo no nos interesa eso. Entonces, todos estos atributos los estamos haciendo constantes. Si quisiéramos hacerlo variable, digamos que tenga un valor inicial que se tiene que especificar en la instanciación, pero puede cambiar, en vez de val pondríamos var. Var viene de variable, ¿no? Y val de valor, o sea, por eso toma esos nombres. Pero bueno, en este caso van a ser todos val. Fíjense acá cómo se arregló el error. Y lo que falta es, lo que me está exigiendo es que ponga el tipo. Fíjense que acá incluso me sugiere cómo arreglarlo. Si yo toco acá, lo va a arreglar solo. Entonces eso, bueno, es un poco ir aprendiendo las herramientas que tiene el entorno y hacer que nos sirvan para
para nuestra tarea de programar. Yo ahora lo voy a hacer a mano para que quede claro, pero bueno, a medida que se vayan familiarizando con la herramienta van a poder hacerlo de forma automatizada. Bien. Acá lo que no hice fue, fíjense que puede trabajar en, me está diciendo que no se usa, bueno, no se usa tampoco porque no hay test todavía, pero yo no dije que es un método abstracto, eso va a tener un problema a futuro. Después lo vamos a resolver en el código final. Entonces vamos a hacer ahora el test. Para eso creamos un archivo. Acá, como les contaba Pablo en el otro video, no hay distinción, no hay extensiones distintas. Entonces va a tener la misma extensión. La convención es ponerle test de sufijo, ¿no? Digamos, si la clase se llamaba vendedor, bueno, en el archivo de test le ponemos vendedor test. Bien. Entonces acá vamos a copiar el test que teníamos. Algo que no conté tiene que ver con los package y los import. Básicamente las clases que nosotros creamos pertenecen a un package. Yo acá el package ya lo había creado, entonces automáticamente se me pone cuando creo un archivo nuevo. Y como todo está en el mismo package, no me tengo que preocupar de hacer import. Digamos que las clases que están en el mismo package se ven, ¿no? Digamos, automáticamente. Entonces, estos import vuelan. Y acá, para testear, estamos usando una herramienta que se llama Cotest. Podemos ver la página. Esperen que lo tengo acá ya. Por eso es que tenemos que instalar un plugin para poder correr los tests. Básicamente esta herramienta tiene un montón de formas de escribir los tests. La que yo elegí y la que vamos a usar en la materia, si quieren, pueden usar la que quieran. Yo los ejemplos los voy a hacer siempre con esa misma forma. Esa forma se llama, ven acá donde dice Testing Styles, se llama Describe. Vamos a buscarla. Describe. Acá. Y se asemeja a algunos otros frameworks, como por ejemplo los de JavaScript o de Ruby. Y tiene esta, la elegí porque también es la que más se parece a lo que ya conocen de Warlock. Entonces vamos a copiar en este caso la sintaxis y lo vamos a poner acá. Bien, entonces básicamente los tests son una clase, vamos a llamarla vendedor test, que heredan de esta clase DescribeSpec, que es una clase que nos da esta herramienta. Fíjense cómo acá ya el entorno me sugiere que importe esta clase. Le vamos a hacer caso. Bien. Entonces, en el caso de los tests de Kotlin, todo lo que yo defina tiene que estar adentro de esta clase. Entonces vamos a mover eso adentro. Y antes de seguir, un comentario que quizás no habían visto. Yo acá puse dos describe en el mismo archivo de test. No sé si cuando hicieron test en Warlock usaron esta posibilidad, pero bueno, es algo que se puede hacer y básicamente lo que provoca es que, miren, es que cuando yo corro los tests se muestran así como un árbol con dos ramas, digamos. Una corresponde a este describe y la otra a este. Lo que nos da esto de ventaja es, bueno, por un lado esto, ¿no? Separar un poco los tests, y por el otro poder tener variables, bueno, constantes en este caso, que son compartidas, por ejemplo Misiones y San Ignacio, y después otras constantes que son propias de cada describe, de cada suite. Entonces Overá no la puedo usar yo acá adentro, no, me va a decir que no existe. ¿Por qué? Porque está limitada a
tiene este alcance solamente. Entonces eso está bueno para cuando uno tiene test y quiere compartir algunos objetos pero otros no. Lo mismo vamos a poder hacer acá en Kotlin. Entonces, ahora que ya me copié este machete de sintaxis, vamos a ir pasando. Lo que era const va a ser val. Y lo que en WoW lo que hacíamos con new, acá directamente lo vamos a hacer como si fuese una función. Entonces ponemos el nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros. Acá tenemos dos opciones. Una opción es esta, que es poner el nombre del atributo o del argumento, depende de cómo lo pensemos, y el valor. También podemos no ponerlo y en ese caso lo va a tomar posicional, digamos, como un método, ¿no? Que uno llama al método y los argumentos tienen que ver con la posición en la que se definió cuando se definió el método. Bueno, acá es lo mismo. Ojo con esto que aparece acá, población, que en realidad es algo que muestra el IDE para dar una idea de qué es este valor, de qué representa, pero en realidad es como un texto que no está escrito. Si yo borro el paréntesis, ven que como que se desapareció. Eso puede ser medio confuso al principio. Vamos a dejarlo como estaba en Wollock. Después cuando se bajen el código van a ver que yo en el código final no puse los nombres estos. Bien, entonces sigamos. Tenemos un primer test. Bueno, tenemos esto, vamos a copiarlo tal cual. Ya lo tenía abajo, pero no importa. Vamos a ir cambiándolo. Acá, fíjense que en el describe va entre paréntesis el nombre. Entonces acá sería vendedor fijo. Después vendrían estas dos constantes, que de nuevo acá son val. Esto lo pueden hacer con buscar y reemplazar, algo de eso. Yo lo estoy haciendo a mano para que sea más obvio. Provincia Misiones, fíjense que la toman allá arriba, no hay ningún problema. Y lo mismo con Oberá, que la toma de acá. Bien. Lo que en Wollock era test, acá se llama it. Entonces, vamos a copiar este test y lo vamos a adaptar. Lo que era test, ahora es it. Acá van paréntesis. Y después, vamos a borrar todo esto. Después la otra diferencia es que lo que hace este framework cotest es de una forma medio mágica extender los objetos que existen en el lenguaje, agregarle métodos que tienen que ver con test. Entonces en vez de yo llamar a un objeto assert, directamente lo que hago es con el valor esto, o sea, esto es un booleano, entonces lo que hace esta herramienta es como que extiende a los booleanos y a los números y a las listas y a todos los objetos nativos con algunos métodos. Entonces fíjense que acá ya me lo sugiere, should be true, y me importa eso. ¿Qué hace esto? Bueno, básicamente cuando corra el test va a esperar que esto sea verdadero, should be true. Si no es verdadero va a fallar. Si sacamos esto y todo y no me confundí en nada, podemos correr los tests y ver que funcionan. Está compilando. Cuando termine eventualmente va a aparecer una ventanita. La primera vez que compilan puede ser un poco lenta porque tiene que levantar un montón de cosas, pero las compilaciones sucesivas son más rápidas, digamos. Y bueno, vamos a dejarlo compilar y mientras tanto vamos a... Bueno, me ganó de mano. Ahí ven que está levantando los tests, ahí los corre, bien. Los tests pasaron y acá tengo un arbolito similar al que tenía en Wollock. Si yo cambiara este test y pusiera should be false, ahora tendría que fallar. Y en efecto falló. Y si se fijan acá, dice, bueno, se esperaba falso, pero fue verdadero. Y bueno, nada. Y acá tengo, por ejemplo, si hago clic acá, me va a ir a la línea que falló. Y bueno, ahí podré empezar a ver por qué falló.
Bien, vamos a copiar este otro. Misma idea. Cambio el test por it. Saco esto. Fíjense que en este caso era un not that, o sea que esto tiene que dar falso. Incluso creo que es más claro en eso porque se hace explícito el valor. Entonces acá dice que esto tiene que ser falso. Ejecuto. Y funciona todo bien. Lo último que les voy a mostrar, porque el otro test es exactamente igual y se lo van a poder bajar en el ejemplo. Lo último que les voy a mostrar es que en esta herramienta uno puede anidar todos los describe que quiera. O sea, uno puede poner describe dentro de describe infinitamente. Eso sirve quizás para escribir un poco menos. Por ejemplo, yo acá puse puede trabajar en 2 veces. Entonces quizás yo quiero agrupar todos los test de ese método. Vamos a hablar sobre esto más adelante en la materia. Y también para lo que les contaba antes de las constantes o variables, ¿no? Digo, si uno quisiera tener una constante solamente para este método, bueno, puede anidar, definirlas acá y solo se va a ver en estos dos tests. Ahí, bueno, van a ir aprendiendo cómo les gusta trabajar. Está bueno muchas veces hacer esto de anidar, pero también tiene cierta dificultad porque cada vez que anidamos y vamos poniendo constantes y todo, como que el test se va volviendo cada vez más complejo. Entonces uno puede empezar a introducir errores en los tests que se supone que son el código que prueba el código. Entonces, si el código que prueba el código falla, no tenemos mucha garantía de que lo otro vaya a funcionar. Pero bueno, se lo quería mostrar para que lo conozcan. Entonces yo acá puedo borrar esto porque el mensaje se va a armar ya con este describe. Entonces los corremos por última vez. Fíjense acá en el arbolito cómo se va armando. Vendedor fijo puede trabajar en su ciudad de origen, otra ciudad. Bien. Entonces eso fue todo por esta vez. Espero que les haya gustado y nos encontramos para otro próximo video. Muchas gracias.